¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Este domingo todos los ojos de los aficionados al fútbol estaban puestos en el estadio del Metropolitano. Un derbi en Madrid siempre está repleto de tensión y siempre es motivo de conflicto, pero en esta ocasión no lo fue por el resultado o las decisiones arbitrales. En el minuto 63 se produce una falta a favor del Real Madrid y desde el fondo sur del estadio, donde se ubican los ultras del Frente Atlético, repiten cánticos contra Thibaut Courtois, el portero blanco y es jugador del Atlético de Madrid, al que le desean la muerte. Militao marca y el marcador se pone 0-1. Courtois se gira y se dirige al fondo sur saltando y gritando hacia el mismo grupo que le increpa. Entonces comienzan a lanzarle mecheros, botellas de agua e incluso un pañal. El árbitro termina suspendiendo el partido hasta nuevo aviso y algunos jugadores del Atlético se acercan a la grada a pedir a sus hinchas que paren. El entrenador, Diego Pablo Simeone, pide tranquilidad y 20 minutos después el juego se reanuda. El partido termina en empate y como siempre los jugadores se dirigen a todas las gradas a aplaudir al público. También, lamentablemente, al fondo sur. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el Cholo condena los comportamientos violentos, pero señala también al portero como un provocador. Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas. Porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. No es el único patinazo de los atléticos. El presidente del club, Enrique Cerezo, comentó antes del partido el hecho de que la Liga ya hubiese advertido de que un grupo de ultras se había convocado para acudir con máscaras y lanzar insultos racistas sin ser identificados. En Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, ni de ningún tipo. Es una afición ordenada. Aunque buena parte de la afición colchonera condenase los actos del Fondo Sur, todos los agresores salieron ordenados por su propio pie del estadio y por los hechos solo se detuvo a un joven de 18 años al que el club ha expulsado de manera permanente. Ayer el comité de competición anunció su sanción, cierre de parte del Fondo Sur del Metropolitano durante 3 partidos y multa de 45.000 euros para el Atleti. Y todo esto ocurre apenas unos días después de que varios hinchas del Athletic Club lanzaran bengalas contra la afición de la Roma en un partido de la Europa League y de que los seguidores del Rapid de Viena hicieran lo mismo tras ganar el derbi en su ciudad, provocando una auténtica batalla campal. Por eso hoy nos preguntamos qué vínculos existen entre los clubes, la policía y los ultras para que la violencia más hooligan no termine de marcharse del campo y los nazis perpetúen su poder también en el deporte. No me acompaña hoy mi compañera de juego, Violeta Muñoz, para hacer nuestro tiki-taka, pero cuento con la mejor alineación. No podía faltar nuestro experto en neonazis y fascistas, Miquel Ramos, autor del podcast sobre la secta ultra El Yunque y escritor de libros imprescindibles como Antifascistas, además de colaborador de medios como La Marea, Público y Esta Casa. Miquel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Lo ocurrido en el domingo es habitual? Es más habitual de lo que creemos. Lo que pasa es que yo creo que desde hace años se ha trasladado, digamos, la violencia y todo lo que envuelve a los ultras fuera del estadio, ¿no? Yo creo que ese es un poco lo que no vemos, pero sigue sucediendo. Y por lo tanto, ya no solo episodios violentos, sino los gritos racistas, camisetas con símbolos que a veces la gente corriente no identifica, pero cualquiera que sepa un poco de simbología fascista los identifica dentro incluso del estadio, a estar prohibidos. Por lo tanto, no es nada raro lo que sucedió. ¿Cuántos nazis hay en nuestros estadios? Bueno, pues sigue siendo un buen caladero de jóvenes neonazis dirigidos por gente que pasa los 40 años y saben que ahí, pues, aparte de ser un lucrativo negocio, porque todo el tema del merchandising y aparte, pues, todo lo que se mueve por allí, pues también, digamos que nutre, digamos, luego, pues, bandas fascistas, nutre también, pues, las bandas criminales que muchas veces salen
traen de estos grupos ultras de extrema derecha, etcétera. Por lo tanto, sigue siendo el fútbol un criadero y un nido de neonazis en este país, y las autoridades lo saben perfectamente. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Vamos a hablar después también de esos lazos con el crimen organizado, de lo que hacen no solo en el campo sino fuera, pero en el campo meten esa simbología fascista que, como decías, está prohibida. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden aparecer también con el rostro tapado? Vamos a ver, la simbología va cambiando, por lo tanto, obviamente no van a exhibir esvásticas y simbología muy evidente, ¿no? De hecho, hay un manual antiguo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado donde hay una lista de símbolos prohibidos, entre comillas, ¿no? Algunos de ellos siguen entrando, ¿no?, al campo, y toda la simbología se renueva, ¿no? Por lo tanto, hay muchos símbolos, como decía, ¿no?, pues que no identificamos a primera vista, pero todo el mundo que entienda un poco el mundillo ultra y de extrema derecha sabe perfectamente de lo que van, vamos. Y también parece que hay una cierta permisividad, porque lo que nos sorprendió en el Metropolitano es ver a estas personas enmascaradas que ni siquiera fueron desalojadas después de parar el partido. Evidentemente los clubes saben perfectamente quiénes son los que forman las hinchadas ultras y quiénes las dirigen, y saben perfectamente el carácter neonazi de muchas de ellas, ¿no? Y tienen buena relación con ellos. Es decir, esto, vamos, cualquiera que entienda un poco de cómo funciona esto lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que hay un pacto, digamos, de interés por ambas partes, ¿no? Estos animan, muchas veces se recicló en una supuesta grada de animación, pero quien dirige estas gradas de animación son los mismos que dirigían las gradas ultras, ¿no? Por lo tanto, hay un pacto así como enmascarar todo esto, pero siguen siendo las mismas personas, los mismos personajes, ¿no?, que se lucran y que además sacan mucho provecho también político de todo esto. Enmascarar a los enmascarados. Vamos a analizar de dónde viene todo esto y si realmente estamos viviendo un rebrote de la violencia en el deporte. Y para ello también hemos llamado a Aitor Lagunas, a quien admiramos mucho, es historiador de profesión, fundador de la revista de cultura futbolera Panenka y autor del fantástico podcast Brazalete Negro, una especie de true crime sobre las zonas más oscuras del fútbol. Aitor, crudos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Crudos días. Encantado de compartir este ratito de charla con Miquel y con todos vosotros. Nosotros también. ¿Cómo y cuándo nacen los grupos ultras en el fútbol? Bueno, en el Reino Unido, que es la zona cero, vamos a decirlo así, del hooliganismo, probablemente hunden sus raíces muy atrás en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de las primeras tribus urbanas. Pero el otro día me topé con un vídeo fantástico de una eliminatoria de competición europea entre el Tottenham Hotspur y el Feyenoord del año 74. Estamos hablando de hace 50 años. Sí, digo bien, 50 años. Y es el primer momento en el que en Países Bajos se topan con un fenómeno totalmente nuevo, ¿no? Que es gente dándose palos en las gradas, lanzando objetos desde una de las zonas del estadio. Son los aficionados del Tottenham Hotspur, que, como te digo, están viajando, están siguiendo a su equipo y están de alguna manera extendiendo como una mancha de aceite ese hooliganismo por el resto del continente. Aquí en España, por ejemplo, recuerdo que hubo una final de Recopa entre el Glasgow Rangers y el Spartak de Moscú, hablo de memoria, también principios de los años 70 en el Camp Nou. Y es el primer momento en el que las entonces autoridades franquistas se topan con algo que es totalmente nuevo. Claro, las autoridades franquistas bastante tenían con reprimir a los de aquí, como para encima también tener que estar un poco atentos a que venían hooligans, en aquel caso del Rangers de Glasgow, y le dieron la vuelta completamente a las Ramblas de Barcelona, provocaron disturbios en las zonas previas o inmediatamente anteriores al Camp Nou. Luego en el partido hubo también asalto del terreno de juego, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que estamos hablando de un fenómeno que probablemente eso, aunque hunde sus raíces en años 50, 60 en Inglaterra, a partir de los años 70 es cuando empieza un poco a contagiarse en toda Europa, y rápidamente lo que empieza a ser algo que traen los equipos ingleses o británicos cuando juegan fuera de casa en el resto del continente, rápidamente
los fondos de los estadios italianos, españoles, alemanes, también holandeses, empiezan a replicarlo, empiezan a clonarlo, empieza a molar, ¿no? Jugar a ser hooligan de la misma manera que lo son los aficionados que vienen, ¿no? Cuando toca medirse con equipos ingleses en competiciones europeas. Y a partir de los años 70 y sobre todo claramente años 80, pues cada uno de los clubes en primera división y en todas las otras divisiones de élite europeas cuentan con su grupo ultra, que normalmente además es un grupo ultra que tiene una simbología y una ideología radical o extrema, ¿no? Y lamentablemente en la mayor parte de los casos son ideologías de extrema derecha, cuando no claramente nazis. Y en los 90 yo recuerdo perfectamente que era muy habitual que aquellas palizas de neonazis en las calles estuvieran muy relacionadas con estas aficiones de fútbol. ¿Todas las aficiones tienen grupos ultra, Miquel? Para nada, y además cuando suceden este tipo de hechos y los neonazis, recordemos que en este país pues han matado a 2 o 3 personas ya en sus cacerías habituales, ¿no? En el entorno futbolístico, ¿no? Pues claro, se intenta explicar el fenómeno creo que de una manera demasiado poco quirúrgica, ¿no? Yo creo que hay aficiones que mantienen pues digamos unas gradas ultra, si quieres llamarlo, muy animadas, pero que no se puede tampoco equiparar, ¿no? Pues a los grupos nazis que han asesinado, como decía, a varias personas. Yo creo que el fútbol, como todo espacio de socialización, ¿no? Pues obviamente está atravesado por la política, queramos o no, y por mucho que digan que el fútbol no es política, claro que hay política en el fútbol, ¿no? Y siempre ha sido un espacio muy preciado, ¿no? Por todas las ideologías, ¿no? Y por tanto sí que es verdad que dentro del fútbol hay una competición ideológica también de quién se queda con la grada, de qué carácter tiene esta grada. Hay hinchadas antifascistas que hacen tifos antirracistas, contra la homofobia, contra el machismo, ¿no? Y bueno, nada que reprochar, ¿no? Este tipo de mensajes. Sin embargo, claro, querer equiparar a todos los grupos de animación, los grupos ultras en el mismo saco, pues quizás nos estamos haciendo una foto un poco distorsionada de la situación. Vamos a hablar de todos estos que tienen relación con la ultraderecha y el neonazismo. El Atleti expulsó como peña del club al Frente Atlético en 2014, después del asesinato de Jimmy, un joven del Deportivo, pero siguen ubicados en ese fondo sur, como decíais. ¿Cuál es la relación con el club y quiénes están detrás? Aitor, existen escisiones más violentas como Bastión, que nacieron en los 90, por cierto, la que estuvo detrás del crimen de Zabaleta, un hincha de la Real Sociedad asesinado en 1998 por ir al campo del rival. ¿Quiénes están ahora manteniendo vivo, aunque bajo otro nombre o sin nombre, ese Frente Atlético? Sí, ahora en esa grada se juntan como unos 4.000 personas, 100 de ellos probablemente serían el núcleo más duro. Como tú dices, es una grada que al final no ha cortado el cordón umbilical con ese Frente Atlético, que es algo que también está sucediendo en muchos otros grupos ultra, ¿no? Que cambian el nombre, ya no son los nombres, ya no tienen las pancartas, ya no tienen el branding, dijéramos, de los años 80 y 90, de los años duros, ¿no? Vamos a utilizar un poco esa terminología, pero ya no existen los Yomus y sin embargo sigue existiendo algo muy parecido en el fondo de Mestalla. Ya no existe el Frente Atlético y sin embargo sigue habiendo algo muy parecido en el fondo del Metropolitano y esos 100 miembros más duros, más dirigentes, ¿no? Probablemente tienen mucho que ver también con ese intercambio generacional en el que ahora mismo estamos, ¿no? Gente joven que llega muchas veces atraída por el fútbol, atraída por el fenómeno de animación futbolera, pero que se encuentran con unos que mandan, que conectan más con la etapa anterior, ¿no? Y es un poco ese intercambio generacional, esa coincidencia generacional, la que nos habla de cómo perviven todavía miembros que formaron parte del Frente Atlético, que como tú dices, en 1998 uno de sus grupos asesinó a Aitor Zabaleta, un aficionado de la Real Sociedad que había acudido a ver un partido de su equipo, a Jimmy en 2014. En 2022 ya hubo un comportamiento discriminatorio de los seguidores del fondo sur del Estadio Metropolitano. Recibieron una sanción de la UEFA, un cierre por parte de la UEFA. El año pasado también hubo incidentes de carácter racista, es decir, que es una grada que repetidamente está recibiendo avisos de que la actitud por parte del club no es suficiente. No se está siendo lo suficientemente diligente con ese problema que tiene enquistado el Atlético de Madrid en la zona sur de su estadio. Con lo cual, cuando le ponen un micrófono al señor Cerezo y él dice el Atlético de Madrid no tiene ningún problema porque los atléticos no son ni racistas ni antirracistas, pues creo que está siendo crudamente, y nunca mejor dicho, crudamente real con la actitud del club.
que es no tener ni idea y no querer atajar un problema de raíz, al cual ahora la Liga se suma a muchos otros actores que previamente ya le han avisado, ya le han señalado de que tiene un problema muy serio. Claro, los clubs, la excusa que suelen utilizar es que todo lo que pase fuera del estadio no les compete, ¿no? Aunque luego identifique, porque todo el mundo conoce, que conoce estos entornos, sabe perfectamente quiénes son y quiénes están, ¿no? Y se produzcan las algaradas, las cacerías, las agresiones fuera del estadio, ¿no? Dicen, no, eso ha pasado fuera, aquí dentro se portan bien, vienen aquí, comen pipas, animan y aquí nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Les podemos prohibir por lo que hagan fuera, ¿no? Esta es la excusa habitual de los clubs. Sin embargo, la violencia sigue existiendo fuera del estadio, protagonizada por gente que luego entra al estadio, ¿no? Yo, el caso de Aitor Zabaleta lo recuerdo perfectamente y además recordemos que solo pagó una de las personas que asesinó a Aitor, pero sin embargo eran un grupo, ¿no? El caso de Jimmy ni siquiera se ha condenado a nadie porque se ha archivado, se ha vuelto a abrir. Ha habido testigos que se han retractado por miedo. Ha habido toda una serie de circunstancias que es un caso que continúa impune a un hombre que asesinaron, ¿no? Directamente los ultras de estos equipos, todos identificados, ¿eh? Luego, además, estas últimas semanas en Valladolid se han producido 2 agresiones de extrema derecha, neonazis, en 2 fines de semana diferentes, protagonizados también por ultras del fútbol, ¿no? En Málaga asesinaron a un chaval que se llamaba Pablo Podadera y algunos de los personajes que mataron al chico, que simplemente tuvo la mala suerte de toparse con ellos, ¿no? Pues también eran del entorno ultra, ¿no? Por lo tanto, la violencia de los neonazis en el fútbol sigue existiendo. Esperemos que la veamos dentro del estadio para prohibirla, para lanzarnos las manos a la cabeza. Pues no, porque sigue sucediendo fuera del estadio. La policía sabe perfectamente quiénes son, los clubs saben perfectamente quiénes son, y luego los directivos de los clubs no tienen ningún problema en hacerse fotos con los líderes de estos grupos ultras, en los jugadores aparecer con ellos. El otro día vimos a jugadores ahí de buen rollo y tal. Quiero decir, claro que se sabe que están ahí, quiénes son, a lo que se dedican, lo que hacen fuera del estadio, y además hoy, en la época de las redes sociales, incluso ellos mismos publican todas sus hazañas, ¿no? Y esto cualquiera que esté un poco familiarizado con el mundillo lo sabe perfectamente. ¿Y la policía tiene vínculos también con estos grupos? Porque más allá de la connivencia de los clubs, a veces parece que miran para otro lado. Aunque hay que decir que el sindicato de policía Jupol acusó al Atlético de no dejarle intervenir en los incidentes del domingo. Es muy difícil, acreditar, ¿no?, connivencias en determinados momentos, ¿no? Nunca sabes qué es quién decide los operativos policiales, cómo actuar, dónde. Hay cosas extrañas que suceden, ¿no? Pues yo qué sé, cuando llega un grupo de otra ciudad, ¿no?, y de repente se encuentra con el otro y la policía no está, y desaparece, ¿no? Y cosas raras, ¿no?, que pasan, ¿no?, que nos hacen a muchos, pues, plantearnos serias dudas sobre la eficiencia, ¿no?, y la eficacia de estos cuerpos. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la policía tiene perfectamente identificados. Lo que pasa es que es verdad también que muchas veces muchos de estos son confidentes, no lo olvidemos, ¿eh? Quiero decir que esto, algunos de los expertos que han escrito algunos libros o que han hablado sobre este tema se sabe, ¿no? Por lo tanto, hay una relación así un poco extraña, ¿no?, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también es verdad que luego, evidentemente, hay que ver cuándo se sancionó por primera vez, o una de las primeras veces que se sancionó a una hinchada, ¿no?, por cánticos bajo la ley de la violencia y el racismo en el deporte, fue a una hinchada antifascista que llamaba nazi a un tío que había hecho propaganda nazi. Es decir, luego ha habido casos de gritos racistas, de saludos nazis, de cánticos burlándose de la muerte de Aitor Zabaleta, etcétera, que no han sido sancionados. Y esto, la hemeroteca está ahí, y quien quiera visitarla, pues ahí la tenemos. Hablamos del Atlético de Madrid, pero también en los otros 2 grandes clubes de la Liga persiste el mismo problema. A principios de los 2000, el Real Madrid expulsó del campo a los ultras de Ultrasur, y el Barça hizo lo propio con los Boys Noise. Nosotros estamos dando en este sentido la cara y estamos desarrollando acciones para erradicar las conductas y a los violentos de los estadios, en nuestro caso de nuestro estadio, que es donde tenemos pues más competencia. Esto decía entonces Laporta, el presidente del Barça, pero eso no ha significado el final de las organizaciones que siguen cometiendo actos violentos, ya sea de forma dispersa dentro del estadio o en sus aledaños, como estabais contando. De hecho, en tu podcast, Aitor, hablas de los Casuals del Fútbol Club Barcelona, una escisión de los Boixos, que hoy es una banda de crimen organizado. Sí. Efectivamente, el hecho de que no puedan entrar en el terreno de juego no quiere decir, o en los estadios no quiere decir que hayan desaparecido, ¿no? De hecho, hay que matizar, no pueden entrar en el estadio del equipo al que animan, pero sí que pueden aparecer, y de hecho lo van haciendo regularmente cuando el equipo del que militan actúa fuera de casa, porque son
más difícilmente detectables. Y de hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, el FC Barcelona ha recibido una sanción porque uno de sus aficionados en el último partido de Champions en Montecarlo exhibió una bandera de tintes nazis. Así de crudo está la situación. Es decir, seguimos viajando por Europa con gente que no debería de acercarse a un estadio de fútbol. Lo que pasa es que... ¿Y la UEFA no hace nada? Bueno, la UEFA sanciona, pero aquí la pregunta es cómo se puede meter según qué cosas en un estadio. Es decir, cómo se puede ir a un estadio encapuchado o con la intención de encapucharte o estar durante el partido, porque lo vimos todos en la transmisión televisiva, cómo había personas encapuchadas, cuando si lo vemos todos en televisión lo tiene que ver todavía muchísimo más claro los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque al final, ahora mismo, si se quiere, se puede identificar a cualquiera que esté en un estadio de fútbol, por grande que sea el estadio de fútbol. La tecnología lo permite. Entonces, se siguen entrando este tipo de banderas, de insignias, de simbología, se siguen entrando cuchillos, se siguen entrando todo tipo de parafernalia. Y lo que te decía, el hecho de que estos grupos hayan recibido la oposición frontal de sus directivas, tanto la del Barça en la primera etapa de Joan Laporta como en la del Real Madrid con respecto a los Ultrasur, después o a raíz precisamente de un mecherazo a Thibaut Courtois, en el momento en el que entonces Thibaut Courtois era jugador del Atlético de Madrid, estamos hablando de la temporada 2012-2013, pues eso no implica que hayan desaparecido. Al contrario, lo que implica es que se hayan tenido que reconvertir, que se hayan tenido que mutar en algo diferente, ¿no? De ser peñas, vamos a decirlo así, cicladas, ¿no? O recauchutadas y venidas a más y un poco pues peñas que acaban convirtiéndose en un foco de matones y matones con una ideología extrema, acaban deviniendo en organizaciones de delincuencia y de crimen organizado. Y es lo que sucede con los Boixos Nois, que ahora mismo ya no se llaman Boixos Nois, pero que bajo esa marca de casuals se ha convertido, y así lo atestiguan todos los casos que tienen abiertos con la justicia y todas las operaciones que han motivado por parte de Mossos de Escuadra, se han convertido en organizaciones de crimen organizado, con trata de blancas, con implicaciones en el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Al final estamos ante una circunstancia, como siempre, Javier, multifactorial. Hay muchos factores que explican por qué ahora parece que nos sorprendemos todos por lo que nos ha puesto delante del espejo un partido como el derbi madrileño. Pero que es algo que, como decía Miquel, ya existe y sigue existiendo. Por un lado, para mí, la radicalización extrema en la sociedad y la normalización de actitudes violentas o agresivas. Para mí esta es una de las causas. Después, la profesionalización del oficio del ultra, porque a diferencia de lo que sucedía en los años 80 o 90, ahora el ultra es un tipo que viene del gimnasio, que está mucho más preparado para la batalla, que muchas veces ya quedan directamente, realizan quedadas para poder pegarse entre grupos rivales, y que incluso además tiene un pie, como te decía ahora, prácticamente en el mundo del crimen organizado o de la delincuencia organizada. Y por supuesto las actitudes tibias de las que hablábamos antes por parte de algunos clubes, ¿no? Actitudes que no han sido tibias ni en el Valencia, ni en el Real Madrid, ni en el FC Barcelona, a costa incluso de muchas veces generar grupos de animación un poco de cartón piedra, porque son grupos de animación muy controlados por las directivas, pero desde luego como mínimo consiguen erradicar lo que el Atlético de Madrid ni ha podido, ni yo diría que ha querido erradicar. Vamos con esa historia de violencia de la que ya habéis nombrado algunos casos. 1982. José Gómez Rodríguez. Murió después de que un grupo de jugadores se abalanzaran sobre él en un partido de aficionados en Parellá. 1990. Florentino Dueñas. El árbitro de Regional murió cuando un policía jubilado le disparó en un partido Motril B Calahonda. 1991. Frederic Ruquier. Varios Boixos Nois lo mataron a navajazos tras un partido Español Sporting. 1991. Eufrasio Alcázar. El hincha del Atleti de 23 años murió apuñalado al grito de "maldito indio" por parte de 4 seguidores del Real Madrid. 1994. Emiliano López Prada. Estudiante de 19 años y socio del Deportivo, fue apuñalado en un bar en el que celebraba un gol del Atlético frente al Barça. 1998. Aitor Zabaleta. Seguidor de la Real Sociedad, murió cerca del Vicente Calderón apuñalado por un ultra neonazi del Atleti, Ricardo Guerra. 2003. Manuel Ríos Suárez. Hincha del Deportivo de La Coruña, murió de una paliza tras el partido de Copa del Rey entre el Compostela y el Deportivo. 2014. Francisco Romero Taboada, alias Jimmy.
El hincha del Deportivo murió por los golpes recibidos en una pelea entre el Frente Atlético y el Riazor Blues, cerca del Estadio Vicente Calderón. Afortunadamente llevamos una década sin casos tan extremos, pero la sensación es que la violencia aumenta en los estadios, como nos estáis contando. ¿Va de la mano del auge de la ultraderecha y va de la mano también de la política, de políticos? A ver, hay un empoderamiento de los grupos de extrema derecha en general, estén o no estén en el fútbol, con la normalización del discurso de la extrema derecha a nivel político y mediático. Pero ya no es que tenga que pasar un caso tan, digamos, cruel, ¿no?, como el asesinato de Jimmy o de Aitor Zabaleta. Es que, sin irnos más lejos, el pasado mes de marzo en Castellón, un grupo de nazis vinculados al Fondo Ultra del Castellón se presentó en un concierto alternativo, se lió a palos allí y dejó a un chico casi muerto. Y un poco antes, el concejal de Vox de seguridad de la localidad de Castellón se había hecho fotos en el Fondo Ultra con las banderas del Fondo Ultra. Quiero decir, no son las directivas de los clubs solo, son también algunos políticos que tontean, hacen guiños. El alcalde de Málaga felicitando por carta a los ultras del Málaga, ¿no?, por su labor social, etcétera, tal. Quiero decir, hay una connivencia política también con muchos de estos fondos y sus relaciones tendrán. Por su labor social durante la pandemia. Me dicen, y he leído, que después de la pandemia han vuelto con mayor violencia, Aitor. Eso lo dice, por ejemplo, la policía en Países Bajos, que después del confinamiento la cantidad de incidentes que se han registrado tras la apertura de los estadios se ha más que doblado. Desde luego en Países Bajos tienen un problema muy muy serio. Por ejemplo, hace 2 temporadas en un partido de Conference entre AZ y West Ham, los ultras del AZ, que ya habían tenido comportamientos antisemíticos y cánticos contra la población judía, rodearon a los familiares de los jugadores del West Ham. Hubo momentos en los que hubo muchísima tensión, parecía que podía haber agresiones. Y es una constante, ¿no?, lo que están viviendo esta misma temporada. Por ejemplo, ha habido un par de partidos que no se han podido disputar porque no había fuerzas policiales suficientes como para asegurar la integridad y la seguridad tanto de jugadores como de aficionados, ¿no? Y un poco lo que están diciendo en Países Bajos, efectivamente, es que tras la pandemia el número de casos de incidentes y de violencia en el fútbol se ha doblado. Así que puede que haya también un factor. Para mí el más claro, el más reconocible es, como comentaba Miquel y como os decía yo también antes, esta radicalización extrema en la sociedad y esta normalización de actitudes violentas o agresivas, no solamente en el fútbol, en la política y casi te diría que hasta en la calle, ¿no? Estamos todos un poco más irascibles, estamos todos más violentos y eso al final lo acaba reflejando el fútbol. Un estadio de fútbol no es un ente que está flotando en la nada, sino que es un ente inserto en una sociedad y en un momento concretos. Dijimos que la pandemia saldríamos mejores y parece que hemos salido peores, más tensos, más ansiosos, más furiosos, más violentos. No todos los ultras, lo decíais antes, son de ultraderecha. Los bucaneros del Rayo Vallecano, los Viris Norte del Sevilla o los Erri Norte, que la liaron en Roma el jueves pasado, se definen como antifascistas y antirracistas, pero la historia de la violencia en el fútbol español es una historia de racismo. El negro, vamos, le corto la cabeza. Hitler conmigo se queda pequeño. ¡Qué asquerosos sois! Te puedo hacer una pregunta. ¿En el Atlético de Madrid alguien te ha faltado o algo se ha metido contigo por ser negro? Han pasado 3 décadas desde estas lamentables palabras del funesto político y empresario marbellí Jesús Gil sobre el Tren Valencia, jugador colombiano del equipo que por aquel entonces presidía el Atlético de Madrid. Y tenemos por aquí a una colchonera como yo, poco fanática de Jesús Gil. Irene Valiente, crudos días. Crudos días. Eran los 90 y Jesús Gil podía decir eso de al negro le he puesto blanco, mientras al jugador del Rayo, Wilfred Abonavare, le gritaban negro cabrón, recoge el algodón. Si me lo hacen a mí con 20 años, imagínate a un niño de 8 años. Así se lamentaba años después el futbolista camerunés Kameni, uno de los primeros en empezar a quejarse públicamente de los insultos racistas, al que en 2005 se le gritaba «Salta la valla, Kameni, salta la valla». El mismo año en el que Ronaldo Nazario, lanzó una botella a la grada porque escuchó insultos racistas a su madre. Sí, y un año después Samuel Eto'o se plantó. No más, Susana, no more. Su no juego más marcó un punto de inflexión en el antirracismo en el fútbol, pero
tuvo que seguir jugando. Y sorpresa, el racismo no desapareció. En la década siguiente se repitieron las imágenes de aficionados imitando a monos en las gradas. Completamente desesperado el futbolista diciendo, yo es que así, es que de verdad no entiendo nada, yo así prefiero no jugar al fútbol. En ese gesto insultaron al defensa franco-camerunés del Granada Niom en 2013, pero también al panameño Alberto Quintero en un Betis Cartagena en 2009 o a Pape Diop del Levante en 2014. La misma época en la que un clásico sonaba así. Marcelo, eres un mono, le gritaban en el Calderón al jugador del Madrid en 2011. 5 años después, un jovencísimo Iñaki Williams ya sufría cánticos racistas en un Athletic Sporting, tanto que el partido se detuvo en el minuto 22. Y en 2020 volvió a ocurrir contra el Español. Está totalmente fuera de lugar, la gente tiene que venir al estadio a disfrutar, a animar a su equipo, a disfrutar del fútbol, es un deporte de... Ese mismo año, el futbolista del Deportivo Mujahid Sadik tuvo que escuchar el cántico «Échalo a la patera, tira para la patera» de unos aficionados del Guijuelo. Qué horror, qué barbaridad. Y uno de los casos más recientes, lo recordamos bien, el año pasado, durante un Valencia-Real Madrid, el jugador brasileño del Madrid, Vinicius, dijo basta. El juego se detuvo unos minutos y señaló a un aficionado de la grada de animación de Mestalla que lo estaba insultando. Lo hacía después de más de 10 incidentes racistas contra él en apenas 2 años. 3 aficionados del Valencia terminaron condenados a 8 meses de cárcel. Es la primera sentencia por insultos racistas en el fútbol profesional en España. Y hace una semana una más. Eso es, en esta ocasión la sentencia fue de 1 año de prisión y 3 de prohibición de acceso a los estadios al autor de los episodios racistas en el estadio del Mallorca, también en 2023, y también contra el propio Vinicius y en este caso el futbolista nigeriano Samu Chukwueze. Irene, gracias. A vosotras. Moja Guereu es periodista y activista antirracista, colaborador del diario.es, nuestro medio asociado y también habitualmente de esta República Independiente. Moja, ¿cómo estás? Muy bien, crudos días. El racismo en el deporte ha ido en paralelo al resto del racismo en la sociedad, o por momentos ha sido más virulento en los campos de juego. Yo creo que seguramente lo que ha sido es más visible. Creo que especialmente en los campos de fútbol de la élite, ¿no? De primera división, los partidos que vemos, creo que allí nos ha permitido ver una expresión de ese racismo que nos ha llegado a casa, que lo hemos visto por la tele, que está televisado. Luego, cuando, por ejemplo, alguien discrimina a una persona negra que intenta acceder a una vivienda o la segregación escolar, no tenemos una tele delante, ¿no? Que nos lo radiografíe. Sin embargo, el fútbol sí tiene. Y en los últimos años, además, permite incluso identificar específicamente aficionados. Pero me quiero quedar con una cosa del repaso que ha hecho Irene, que me ha parecido muy, muy interesante y que tiene que ver con que es muy curioso ver todos estos casos de racismo en el fútbol que ha habido en los últimos años y hilándolo con el último caso de Vinicius, en los que se dice que Vinicius es un provocador y un poco como que por eso es por lo que recibe estos insultos racistas, pero te das cuenta, ¿no? Que todos esos jugadores negros, jugadores con la piel más oscura, más clara, jugadores que se encaran en algún momento a la grada o no lo hacen, etcétera, todos han acabado recibiendo insultos racistas, porque lo común para recibir esos insultos racistas no es que sean provocadores o no, sino que son personas negras, personas racializadas jugando a fútbol. Puede ser también un altavoz desde el que hacerle frente y en ese sentido, ¿cómo han cambiado las estrategias de los jugadores para denunciarlo y visibilizarlo desde el fútbol? Para mí este es, sin lugar a dudas, el gran avance de los últimos años. Creo que cada vez es cierto que hay una mayor conciencia tanto entre los jugadores de fútbol, los afectados directamente, los no afectados directamente, e incluso también diría que por una parte de la sociedad española que yo creo que ve cada vez con menos normalidad este tipo de insultos racistas. Creo que el paso de Vinicius fue muy importante precisamente por eso, porque creo que hizo algo diferente y fue nombrar el racismo de forma explícita. Creo que eso es lo que ha marcado la diferencia respecto al resto. Si pensamos, por ejemplo, en un caso anterior que fue muy conocido, como los que vivió Samuel Eto'o en su etapa en el Fútbol Club Barcelona, él tuvo muchas frases, ¿no?, en las que más o menos se pronunciaba respecto al racismo, pero nunca fue tan explícito, ¿no? Él dijo aquella frase de correré como un negro para vivir como un blanco. Luego, cuando aquella vez que se fue de la Romareda, el estadio del Real Zaragoza, pues tampoco es que mencionara tan explícitamente el racismo. Y creo que en estos años, tanto Iñaki Williams como sobre todo Vinicius, sí han nombrado explícitamente
el origen del problema, que es el racismo en España, ¿no? Y eso les ha traído enemistades, ¿no? A Vinicius, que es casi persona non grata, ¿no? Para mucha gente. ¿Cómo te atreves a decir que España es racista? Pero sí, España lo es y tiene que afrontarlo para cambiar. Has nombrado a Iñaki Williams. ¿Tú crees que el éxito que ha tenido la selección española con su hermano Nico y con Lamine Yamal puede cambiar algo la visión de las personas racializadas en el fútbol? Creo que lo puede hacer en cierta manera, en general, en toda la sociedad española, porque es la constatación de una verdad que tenemos en nuestras calles, que es que la sociedad española es diversa racialmente. Y en eso creo que el fútbol puede ser como una especie de punta de lanza para mostrar esa diversidad que existe en la sociedad. Negros en la selección española ha existido desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, no es que este verano parecía que había ahí como una novedad, está Nico Williams aquí, ya es como, no sé, la España que fue campeona de un montón de títulos internacionales, tenía a Marco Sena, antes hubo otros como Cataña, etcétera. Esa diversidad siempre ha estado presente. Ahora bien, sí creo que el mundo del fútbol puede hacer de punta de lanza y de altavoz de esa diversidad racial que es existente y cotidiana en la sociedad española. Hay sanciones, hay penas ahora, pero parece que no es suficiente para pararlo. ¿Qué habría que hacer? Yo pienso que lo cierto es que hasta que no empiece a tocarse lo de los aficionados, y me refiero hasta que no se empiecen a suspender partidos, a terminar partidos antes de tiempo, ¿no? Que alguna vez, ¿no? Que se ha hablado muchas veces de estas amenazas, ¿no? De los futbolistas, de si vuelve a haber insultos racistas, me voy del campo. Creo que eso haría que mucha gente se tomara más en serio. Y también creo que la propia liga y los propios clubes se lo tomarían más en serio porque ya les tocaría en el bolsillo, les tocaría en el negocio. Y creo que al final hay algunas instituciones a nuestro alrededor que solo se mueven por eso, ¿no? Y creo que en el momento en el que digan, pues este partido que se iba a jugar, que iba a durar, ponte que 110 minutos en total de esta retransmisión, acaba durando 40 por insultos racistas, creo que se asegurarían de que en la siguiente vez no perdieran todos esos ingresos económicos por este motivo. Y no quiero que el motivo, que lo que les mueva sea los ingresos económicos, sino una conciencia antirracista, pero también creo que tenemos que ser estratégicos y saber cómo podemos empujar a que instituciones que no están cambiando hasta la fecha o que no se lo están tomando en serio, cambien de verdad. Te despido con una pregunta breve al hilo de todo esto. Hace unos días escribías en el diario.es sobre por qué a la pregunta de Broncano en La Revuelta sobre si te consideras más machista o racista, la mayoría suele decir, bueno, si acaso, más machista. ¿Qué nos dice esto? Yo creo que nos dice que, por un lado, en la sociedad española reconocemos muy bien o cada vez mejor la existencia del machismo en la sociedad e incluso admitimos que todos mamamos ese machismo desde que somos pequeños y lo reproducimos de cierta manera, pero al mismo tiempo nos deja la realidad de que no somos capaces todavía de reconocer el racismo en la sociedad española y mucho menos de reconocerlos en nuestro comportamiento propio. Seguimos asociando el racismo a que seamos nosotros quienes insultamos en el campo a Vinicius o que seamos los que pegamos a negros o los que estamos diciendo los inmigrantes váyanse a su país, y no es así. El racismo está en lo cotidiano, está mucho más presente y tenemos que ser capaces de reconocerlo. Mohamed Eu, te esperamos aquí en uno de tus especiales próximamente. Un abrazo muy fuerte. Ahí estaré, gracias. Seguimos hablando de violencia y racismo más allá del deporte para terminar, porque esta violencia, como ya nos han dicho, no está solo en el fútbol. Los nazis campan a sus anchas ahí fuera. Viven su mejor momento en décadas. Sus ideas avanzan en el sentido común de mucha gente y una parte de la sociedad sigue sintiéndose ajena o impermeable ante estas. Pero nos consuela pensar que tanto escándalo, tanto mangoneo y tanta esvástica que se cuela en el plano les pasará factura. Su electorado, sus huestes, saben muy bien dónde están, quiénes son y lo que pretenden hacer. Aunque no nos engañemos pensando que los seguidores de Alvise lo dejarán de apoyar tras el reciente escándalo, o que a Marine Le Pen les salpicará el champán de la merienda nazi del sábado. Eso ya está superado. Si caen o bajan en las elecciones será por otras muchas cosas. Igual que a los nazis del fondo ultra, que al final les saldrá más caro haber lanzado un mechero al campo que haber asesinado a 2 personas.
Escuchabas un fragmento del artículo Los nazis que cantaban a los ancianos, publicado por Miquel Ramos esta semana en Público. En él recuerda que solo este fin de semana la ultraderecha ha ganado las elecciones legislativas en Austria. Jean-Marie Le Pen ha recibido en su casa a músicos neonazis. Santander ha acogido un festival en el que participan grupos abiertamente nazis. Y 3 nazis fueron echados a gritos de un teatro en Valencia por intentar reventar, sin éxito, afortunadamente, la grabación de Bimboficadas, un podcast de Samantha Hudson y María Barrier. Un montón de mujeres echaron a estos nazis de mierda. Si no son estos escándalos, Miquel, ¿qué es lo que a tu juicio les pasará factura? Vamos a ver, yo creo que entender que el problema del racismo o de las exhibiciones que estamos viendo últimamente son única y exclusivamente desviaciones morales y no forman parte de toda una ideología, toda una identidad que hoy en día está absolutamente promocionada a todas horas en los medios de comunicación, en la política, ¿no? Y creo que nos perdemos una parte de la foto. Yo creo que esa normalización que llevamos sufriendo desde hace unos años de estas ideas racistas, de esta nueva ultraderecha que se presenta como respetable, lo que está haciendo es que nada de esto pase factura. Porque la gente que apoya estas ideologías y que promueve estos discursos y que insulta con insultos racistas a jugadores negros en el campo, sabe muy bien lo que está haciendo y se lo cree de verdad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto ya no pasa factura. Nos puede escandalizar, la Liga puede hacer una campaña contra el racismo, pero ¿de qué sirve eso si luego en otros espacios como la política, como los medios de comunicación, está absolutamente normalizado y aceptado como una opinión respetable más a la que se le tiene que rebatir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí el problema no es solo qué tiene que hacer el club, qué tienen que hacer las autoridades, sino es un problema que nos atañe a todos y a todas, ¿no? De cómo intentamos revertir esa normalidad que ha conseguido las ideas fascistas y racistas y homófobas y machistas y plantear que en espacios como el fútbol, que son espacios de socialización y de política también, pues se le dé la vuelta. Sí, al hilo de esto, quería preguntarle a Aitor que precisamente los campos son muy influyentes, el fútbol es muy influyente en la sociedad. ¿Qué pueden hacer las instituciones para, a través del fútbol, concienciar en contra de este racismo y fascismo? Pues está claro que los estadios de fútbol son un vehículo potentísimo, ¿no? Un altavoz y un reflejo al mismo tiempo de lo que está sucediendo en otros órdenes y en otros ámbitos de la sociedad. ¿Qué pueden hacer las autoridades? Hombre, para empezar, estamos en un país en el que todavía no hay presidente de la Federación Española de Fútbol. Estamos en un interregno bastante grave, ¿no? En el que no hay claramente, y de hecho ya estamos recibiendo alertas por parte de UEFA y FIFA de que de continuar así pueden llegar sanciones para el fútbol español. Creo que el gobierno tiene que ser consciente de ese poder que tiene el fútbol, y lo es, y de hecho ha animado a través de diferentes resortes, por ejemplo, a que se sancione lo que ha sucedido este fin de semana en el derbi madrileño. Como decía Miquel al final, esto es una situación en la que hay círculos concéntricos, partiendo del más pequeño, o el más directo, que es el del club, luego abriéndolo al de la liga o al de las competiciones, y un tercero más grande, que es el de la sociedad. En ese sentido, en el de la sociedad, a mí me permito tener cierto optimismo, por ejemplo, cuando el otro día se produjo ese aplauso o ese agradecimiento por parte de los jugadores a la grada del fondo sur del Metropolitano, y muchos de los presentes en el resto del estadio abuchearon ese gesto, sí, afearon ese gesto, sí, reclamaron que no se hagan pactos, ni componendas, ni compromisos, ni equilibrios con los radicales, con los violentos. Y a mí eso me lleva a pensar en que quizá es el propio aficionado del Atlético de Madrid el que tiene más responsabilidad. Uh-huh. Porque desde luego, si esperamos que Enrique Cerezo ponga pie en pared y diga hasta aquí hemos llegado, pues sinceramente tiendo a pensar que va a ser difícil. Enrique Cerezo entró de vicepresidente del Atlético de Madrid en 1987. El hombre es el delfín, es el designado heredero del gilismo, de Jesús Gil y Gil. Ese mismo presidente al que hemos escuchado antes, efectivamente, diciendo cosas gravísimas, ¿no? Entonces, ese es Enrique Cerezo. Miguel Ángel Gilmarín es el hombre fuerte del Atlético de Madrid. Tomás Reñones, que es el team manager del Atlético de Madrid, fue concejal del Grupo Independiente Liberal en Marbella y fue condenado en la Operación Macaya. O sea, estos son las fuerzas vivas del Atlético de Madrid. Creo que es el momento de que el aficionado del Atlético de Madrid de base
diga basta y les enseñe, dijéramos, un poco que el Metropolitano no puede ser el hogar de estos que van al fútbol pues tapados, encapuchados o con cuchillos, porque además los mayores perjudicados son, lógicamente, los atléticos de bien. Y aquí también yo hablaría un poco del tema de la Liga, porque la Liga al final no deja de ser un poco la patronal a la que ahora, por motivos puramente capitalistas, le interesa ir en contra del racismo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un espectáculo blanco que sea exportable a cualquier país, a cualquier continente, a cualquier género, a cualquier franja de edad, y por lo tanto ahora sí que parece que la Liga está empezando a ver que el racismo puede ser un problema, pero no de cariz social, sino un problema de mercado. El racismo que debe desaparecer, no solo del Metropolitano, sino de todos los estadios. Alguien dice por aquí con mucha razón en Twitch que ¿se imagina alguien que todo esto podría ocurrir en partidos de la Liga Femenina? No lo creo. Miquel Ramos, Aitor Lagunas, gracias por guiarnos por las cloacas del fútbol español y mundial. Un placer. Un placer. Nos echaron de 2 emisoras. Y creamos la República. Nos dijeron que solos no podíamos. Pero con amigos lo hicimos. Nos quitaron los micrófonos. Os convertisteis en nuestro altavoz. Nos quedamos sin estudio. Hemos construido uno juntos. No teníamos casa. Y juntas creamos un hogar. No solo resistimos, actuamos. Ayúdanos a seguir haciéndolo. Prodúcenos. Carne cruda. Tu radio de acción. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.